Hola a todos, en este vídeo vamos a ver una introducción a la inyección SQL y vamos a realizar los ataques más básicos de este tipo. En concreto veremos los operadores lógicos AND y OR, cómo detectar una inyección SQL, el operador union, cómo obtener información interna de la base de datos, y si os quedáis hasta el final del vídeo veremos un ejemplo práctico de un ataque usando inyecciones SQL y cómo aprovechar esta vulnerabilidad para obtener la información de la base de datos, como pueden ser usuarios y contraseñas. Una vez visto el menú de hoy, comenzamos, pero antes... El contenido de este vídeo es para fines exclusivamente divulgativos y con el objetivo de protegerse ante este tipo de ataques, por lo que solo se recomienda realizar pruebas en entornos controlados. Realizar ataques a un sistema sin permiso del propietario es delito. Este canal no se hace responsable del uso fraudulento de los conceptos explicados en este vídeo. Como vimos en el vídeo de conceptos básicos de bases de datos SQL, si alguien no sabe de lo que hablo, os dejo el enlace en la etiqueta superior y en la descripción. Las consultas select se usan para buscar información en una base de datos que luego se puede mostrar en una web. Este tipo de consultas tienen ciertas condiciones para acotar la información que se devuelve del contenido de una tabla. Estas condiciones se pueden encadenar con operadores lógicos. En el caso de SQL existen dos operadores lógicos, que son OR y AND. Dependiendo de si las condiciones se cumplen, el resultado final es distinto. En esta tabla podemos ver el resultado que daría cada operador en función de si las condiciones se cumplen o no. Como podemos ver, en el caso del OR siempre es verdadero salvo que las dos condiciones sean falsas. En cambio, con el operador AND solo es verdadero cuando las dos condiciones son verdaderas, en el resto de los casos es falso. Vamos a ver unos ejemplos. Supongamos que tenemos una tabla de usuarios con el siguiente contenido. Si realizamos la consulta select *from usuarios where username es igual a admin and password es igual a admin, se volverán todas las filas de la tabla que cumplan las dos condiciones, que en este caso solo sería una. En cambio, si realizamos la consulta select *from usuarios where username es igual a admin or email es igual a user2@bullhunters.com, se devolverán las filas en las que username sea igual a admin o las que email sea user2@bullhunters.com, que en este caso serían las siguientes. ¿Cómo podemos usar estos operadores para saber si el código SQL que inyectamos en un parámetro se está ejecutando en la base de datos? Supongamos que tenemos una web que tiene la siguiente petición, en la que el parámetro username se usa para lanzar una consulta a la base de datos y el contenido no se filtra correctamente. Podemos probar a modificar el parámetro username de la petición añadiendo and1 igual a 1, quedando de esta forma. Si vemos que la aplicación web devuelve lo mismo tanto si metemos el and1 igual a 1 como si no, es posible que el código SQL esté siendo inyectado, ya que al añadir and1 igual a 1 como segunda condición en el where es como no poner nada, ya que 1 igual a 1 siempre va a ser cierto. Perfectamente claro y entendido. Para confirmar la inyección SQL vamos a modificar el parámetro de la petición de nuevo. En este caso vamos a poner que 1 es igual a 2, lo que siempre es falso, por lo que la condición general del where siempre será falsa. Al ser falsa siempre la condición, si es inyectable, debería devolver algo distinto a si realizamos la petición inicial. Por tanto, si añadiendo and1 igual a 1 devuelve lo mismo que sin añadir nada, y si añadiendo and1 igual a 2 devuelve algo distinto que si no añadimos nada, es muy probable que sea vulnerable a inyección SQL. Entonces ya sabemos que es vulnerable. ¿Y ahora qué? Pues antes de nada tenemos que ver el operador union, que básicamente sirve para unir los resultados de dos select. Si cogemos la tabla usuarios que hemos visto antes y realizamos la siguiente consulta, select *from usuarios where username es igual a admin union select 123, se nos devolverá lo siguiente, que es el resultado de esta consulta unida al resultado de esta consulta. Un dato importante. Os prestaré toda mi atención. Los resultados de los dos select tienen que devolver el mismo número de columnas para que se pueda ejecutar el union. En el caso de no ser así, la consulta hará de error. Saber esto nos será útil en el ejemplo práctico que veremos al final del vídeo. ¿Cómo usamos esto para obtener información de la base de datos aprovechando la inyección SQL? Pues supongamos que la tabla usuarios es consultada por el servicio web realizando consultas y mostrando toda la información que devuelve la consulta en una tabla en una página web. Si modificamos el parámetro username que hemos visto antes en la petición web añadiendo el siguiente código SQL, quedaría la siguiente consulta SQL, en la que @version es la versión de la base de datos que se está ejecutando y @hostname la dirección IP interna del servidor donde se está ejecutando la base de datos.
Tanto @version como @hostname son variables de MySQL. Estas son solo un ejemplo, pero existe multitud de variables y funciones que devuelven información. Esta consulta nos devolvería la siguiente tabla que sería mostrada en la página web, donde se nos indicaría la información del primer select y en la segunda fila vendría la versión de la base de datos y la dirección IP del servidor. Existen multitud de formas de obtener información interna de la base de datos encadenando código SQL y usando variables internas, pero este sería un resumen teórico básico de cómo detectar una inyección y de cómo obtener información. Como la teoría está bien, pero lo realmente divertido es la práctica, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo detectar una petición web vulnerable a inyección SQL y cómo explotar esa vulnerabilidad para obtener información de la base de datos. Así que vamos a nuestra Kali y lo vemos. Una vez en nuestra Kali y mediante Firefox vamos a acceder a la URL 10.255.255.2 que corresponde a nuestro contenedor vulnerable Metaexploitable 2. Si queréis saber cómo montar este entorno y no lo habéis visto, os recomiendo ver el vídeo de este canal Cómo montar tu propio entorno de pruebas, que os dejaré en la etiqueta superior y la descripción de este vídeo. Una vez aquí vamos a pulsar el enlace de DVWA y aquí vamos a autenticarnos con el usuario admin y la contraseña password. Una vez dentro, aquí nos indica que nos hemos logueado como el usuario admin. Antes de nada, vamos a ir a la sección Security y vamos a cambiar el nivel de seguridad a Low. Pulsamos Submit. De esta forma, las vulnerabilidades que aparecen aquí a la izquierda, digamos que están puestos en modo fácil. Una vez cambiado el nivel de seguridad a Low, nos vamos a la sección SQL Injection, en la cual nos aparece un formulario donde podemos meter un user ID y nos mostraría información sobre un usuario. Podemos ver un ejemplo: si introducimos un 1, pulsamos Submit, nos devuelve lo que hemos introducido, el first name del usuario y el surname del usuario, que en este caso es admin y admin, que sería el funcionamiento normal de este formulario. Pero en cambio, si introducimos 1 y una comilla y pulsamos Submit, la aplicación nos devuelve un error de MySQL. Si una página web devuelve un error de este tipo, ya con esto es muy probable que sea vulnerable en ese parámetro, que en este caso concreto vemos que el parámetro de la petición es ID. Una vez visto que este parámetro puede ser sospechoso de ser inyectable, volvemos para atrás y vamos a ver el código fuente de este formulario, que aquí podemos verlo pulsando este botón, pero yo lo tengo copiado en un editor de texto para que lo veamos mejor. Y este es el código que trata la petición de ese formulario que hemos visto antes. Como podemos ver, es código PHP y el código hace lo siguiente. Aquí comprueba que es una petición GET y que se manda el parámetro submit, que si volvemos a nuestro navegador podemos ver que el parámetro submit es igual a submit. Por tanto existe y esta condición es cierta, por lo cual entraría dentro de este código. Luego el contenido del parámetro ID que hemos visto antes lo asocia a la variable ID. Luego el contenido de esta variable, sin ningún tipo de filtro y sin revisar el contenido del mismo, se introduce directamente en la consulta de la base de datos. ¡Oh! ¡No! 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 Que este es el problema y por eso sería vulnerable. La consulta SQL que se va a realizar se guarda en el parámetro getID, que contendría este código más lo que se ha añadido a través del parámetro enviado por el formulario. Se realiza la consulta y se guarda en la variable result. Aquí podemos ver que si la consulta SQL falla, se muestra un error, que es el que hemos visto antes. Una vez obtenida la información en la variable result, con esta función se mira cuántas filas contiene la respuesta de la base de datos y se guarda en num. Aquí se genera una variable i con valor igual a 0 y con esta condición while se recorren todas las filas de la información obtenida de la base de datos mediante la consulta que hemos visto antes. Por cada fila, esto lo que hace es obtener la columna first name de cada fila, guardarla en la variable first, la columna last name de cada fila, que se guarda en la variable last, y por último, con esta información se imprime en pantalla, que es lo que hemos visto antes en rojo, el parámetro ID, que es lo que hemos introducido antes, el valor de la columna first name en first y el valor de la columna last name en last. Y esto se realizaría para todas las filas devueltas de la consulta SQL realizada. Si el número de filas es 1, esto solo se ejecutará una vez, pero si es 10, por ejemplo, esto se ejecutaría 10 veces. Y esto es un problema porque esta variable tendría que ser siempre o 0 o 1, ya que no deben existir dos usuarios con el mismo ID en la tabla de la base de datos. Por tanto, hacer este recorrido de los resultados que se devuelven de la consulta también sería un error y provoca que se pueda obtener información de la base de datos que veremos más adelante. Interesante. Una vez visto el código que está detrás del formulario que hemos visto antes, vamos a centrarnos en la consulta SQL que hemos visto aquí.
Aquí tenemos la consulta SQL que hemos visto antes y el parámetro ID, que aquí podríamos poner 1, 2 o lo que fuera. Por tanto, el contenido de esta variable, que es esto de aquí, se sustituiría aquí y es la consulta que se realiza a la base de datos, que como hemos visto antes nos devuelve el parámetro ID aquí, el first name del usuario que tiene como ID 1, que en este caso es admin, y el surname del usuario que tiene como ID 1, que en este caso también es admin. Como hemos visto en la parte de teoría, vamos a confirmar si de verdad este parámetro es vulnerable. Para ello vamos a realizar la consulta que hemos visto antes, que en este caso sería 1, espacio an, espacio, 1, igual, 1. ¿Por qué no cerramos aquí la comilla del 1 y aquí lo abrimos? Porque si nos fijamos, a la hora de sustituir el parámetro ID por el valor que le enviamos, vemos que el parámetro ID está entre comillas simples. Por lo tanto, para que la consulta SQL no dé error, tenemos que cerrar la comilla aquí y abrir la comilla aquí. Si sustituimos aquí el parámetro ID por el contenido del mismo, vemos que se nos queda la siguiente consulta, que es hacer un select para que nos devuelva el first name y el last name de la tabla usuarios, donde el user ID sea 1 and 1 sea igual a 1. Es decir, esto nos devolvería lo mismo que select first name last name from user where user ID es igual a 1, ya que esto siempre es verdadero. Para ver si esto es verdad, nos vamos a ir al formulario y vamos a introducir el payload que acabamos de ver. Pulsamos submit y vemos que nos devuelve la misma información que antes. Por lo tanto, es muy probable que este código SQL esté siendo interpretado por la base de datos. Por lo cual, la primera condición para ver si de verdad es vulnerable se cumple. ¡Bien hecho! La segunda condición, como hemos visto antes, es realizar la misma consulta, pero con 1 igual a 2, que si lo sustituimos en la consulta SQL por el parámetro ID, nos quedaría la siguiente consulta. Esto siempre va a ser falso, ya que 1 nunca va a ser igual a 2, por lo cual no debería devolver la información del usuario con user ID 1, y debería devolver algo distinto. Si nos volvemos al navegador, metemos el payload nuevo y pulsamos en submit. Como podemos ver, aquí se ha realizado la petición con el payload que acabamos de introducir y el resultado es distinto, ya que no nos devuelve nada, cosa que tiene sentido, ya que el where que hemos visto antes siempre es falso, por tanto la condición general no se cumpliría nunca para ninguna de las filas de la tabla. Una vez que hemos confirmado que el parámetro puede ser vulnerable, procedemos a intentar sacar información de la base de datos. Para ello podemos utilizar el siguiente payload, que es or 1 igual a 1, es decir, si sustituimos esto por la variable ID, nos quedaría la siguiente consulta, en la cual esta condición siempre va a ser cierta, por tanto nos debería devolver el first name y el last name de todos los usuarios de la tabla, ya que el valor de esto no importaría, porque siempre esta condición sería cierta. Si volvemos a nuestro formulario, introducimos el código SQL y pulsamos en submit. Y aquí, como podemos ver, se nos devuelve el first name y el surname de todos los usuarios de la tabla. Con este payload hay que tener cuidado, ya que en este caso tenemos 5 usuarios, pero supongamos que la base de datos tiene una tabla de 1 millón de usuarios. Esto realizaría una consulta que devolvería 1 millón de filas, por lo cual podríamos tostar la base de datos, el servidor y la página web, cosa que no es muy recomendable, ya que a la empresa a la que le estuviéramos haciendo la auditoría no se le va a tomar muy bien. Que esto me lo ha contado a mí un amigo. Con esto ya vemos que este parámetro es vulnerable, ya que el código SQL se está interpretando y nos está devolviendo más información de la que debería y nos estamos saltando el uso normal de este formulario. Otra forma de sacar información es con el operador que hemos visto antes, union. Aquí, como podemos ver, si introducimos el contenido del parámetro ID en la petición, nos quedaría la siguiente consulta, en la cual se está uniendo este select con este select de aquí. Como hemos dicho antes, la cantidad de columnas de este select y este select tienen que ser iguales, porque si no daría error. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso estamos haciendo trampa porque sabemos cuál es la consulta exacta que se está haciendo por detrás en la base de datos, pero nosotros en principio, si solo tenemos acceso a la página web, aquí no podemos saber qué consulta SQL se está haciendo por detrás. Y en este caso, si metemos el payload que acabamos de ver, porque vemos que aquí se nos devuelven 3 parámetros, pues sería 1, 2 y 3. Si pulsamos submit, la base de datos nos devuelve un error. De hecho, nos dice que el select tiene un número diferente de columnas, por lo cual no se puede hacer el union. Entonces volvemos atrás y esto en un entorno real habría que ir probando con una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas, hasta que tengamos una consulta que no nos dé error. Por ejemplo, aquí podemos empezar con una columna solo. Si pulsamos submit nos vuelve a dar error, así que volvemos atrás, añadimos una segunda columna.
volvemos a dar a Submit y en este caso la petición es correcta. Por lo cual, con esto podemos deducir que la consulta que se está haciendo a la base de datos tiene dos parámetros. Y aquí podemos ver que se nos han devuelto dos filas, una con la información correspondiente al usuario con ID 1 y en la siguiente se nos devuelve la información que hemos forzado en el select. En este caso este 1 corresponde a este 1 y este 2 corresponde a este 2. Entonces aquí, ¿cómo podemos sacar información? Pues utilizando, por ejemplo, las variables o funciones predeterminadas de, en este caso, MySQL. Y en vez de poner 1, ponemos la función user, por ejemplo, o la función database, la cual esta nos devuelve el usuario actual que está ejecutando las consultas en la base de datos y la base de datos actual donde se están realizando las consultas. Ok, polilla. Para comprobarlo, vamos a coger este payload, nos vamos al formulario, lo introducimos y podemos ver que el usuario actual que nos devuelve la función user paréntesis nos lo devuelve en el parámetro firstName, que es en este caso el usuario root en @localhost. Si en vez de poner user ponemos database, pulsamos submit, podemos ver que la base de datos que alberga las tablas se llama DVWA. ¿Qué pensáis? Bueno, esto está muy guay, pero esta información a mí no me vale de nada o no sería útil de cara a una intrusión. Pues también podemos encadenar consultas SQL en las que se devuelvan más parámetros. Como podemos ver aquí, podríamos encadenar la consulta SQL con el operador union y seleccionar la columna user y password de la tabla users y podríamos poner la condición que 1 es igual a 1. Es decir, que nos devuelva todas las filas de la tabla, ya que esta condición se cumple siempre, y de esta forma nos devolvería la columna user y la columna password de la tabla de la base de datos. Si esto lo introducimos en nuestro formulario y pulsamos submit, vemos que se nos está devolviendo la columna user en el parámetro firstName y la columna password en el parámetro surname. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Como podéis ver, las contraseñas estas son un poco raras que vemos aquí. De hecho, sabemos que la contraseña del usuario admin es password, pero aquí se nos está devolviendo este chorro de números y letras. ¿Esto qué significa? Que las contraseñas en la base de datos se guardan codificadas o cifradas mediante un hash. Esto es una buena práctica, ya que si pudiéramos acceder, como hemos accedido, al contenido de la tabla users a la columna password, podríamos obtener directamente las contraseñas de cada usuario. Pero aquí existen dos problemas. El primero, que este hash SMD5, que es un hash que está obsoleto, ya que con la capacidad de cálculo actual se pueden realizar muchos ataques de fuerza bruta mediante diccionario a estos hashes, que bueno, eso lo veremos en otro vídeo. Y si eso se junta con que los usuarios no utilizan una contraseña muy robusta, pues podríamos llegar a obtener las contraseñas de los usuarios. Por ejemplo, vamos a ver del usuario Gordon B, podemos copiar el hash MD5 de la contraseña y nos podemos ir a un craqueador online, como por ejemplo crackstation.net, que os lo recomiendo, que va bastante bien, que esto al final lo que tiene es una base de datos enorme de contraseñas, y si tú le metes un hash de los siguientes que aparecen aquí abajo y lo tiene en la base de datos, te dice la contraseña. En este caso vamos a pegar el hash que hemos visto antes del usuario Gordon B, pulsamos en el captcha y le damos a craquear. Y vemos que este hash que hemos pegado es un hash del tipo MD5 y corresponde a la contraseña ABC123. Para confirmar que esto es cierto, volvemos a nuestra aplicación, salimos de la aplicación y nos intentamos loguear con las credenciales del usuario que acabamos de obtener, que en este caso es Gordon B y la contraseña es ABC123. Si pulsamos login, podemos ver que nos hemos logueado como el usuario Gordon B y que las credenciales que hemos obtenido son correctas. Por lo tanto, hemos comprobado que una inyección SQL es bastante peligrosa y relativamente fácil de explotar. En este caso hemos realizado las peticiones de manera manual, lo cual es muy lento, pero existen herramientas para realizar estas peticiones de manera automática y obtener la información que queramos de la base de datos. Dejadme en los comentarios si sabéis de qué herramienta estoy hablando y el nombre de la misma. Challenge accepted. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si tenéis alguna duda de lo explicado en este vídeo, podéis dejar vuestra pregunta en el apartado de comentarios e intentaré responder las preguntas, ya sea contestando a vuestro comentario directamente o incluyendo la respuesta en próximos vídeos. ¡Nos vemos!